Dignidad, en los estudios de 97.7 Nueva Vida, se encontró con el evangelista Mickey Mulero, porque el evangelista Mickey Mulero, ¿verdad?, salió público dando un endoso a César Vázquez. Y luego de esa transmisión, tenemos el break de tenerlo aquí en los estudios de 97.7, Fernán, y la idea tuya me pareció buena. ¿Cuál es la idea tuya? Bueno, yo pensé, ya que tenemos al doctor César Vázquez aquí, vamos a aprovechar y abrir las líneas telefónicas y que la gente plantee una pregunta a unas pocas horas de las elecciones generales. Doctor César Vázquez, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Saludos a todos. Gracias por, ¿verdad?, permitirme estar aquí en 97.7. Nos están escuchando este martes. ¿Cómo te sientes a 3 días y pico, 4 días de la elección? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, me siento bien. Estoy tranquilo y yo creo que se ha hecho el esfuerzo. Y creo que Dios lo va a multiplicar. Y creo que estas elecciones van a ser históricas. Se va a revolcar el avispero. Así que, nada. ¿Pensaste poner de moda el sombrero otra vez? Wow. Está pegado el sombrero. Los sombreros, me dicen que se han acabado los sombreros por ahí. Así que creo que van a fletar aviones para traer sombreros a Puerto Rico. Doctor, ¿usted le complicó las elecciones a los políticos? Bueno, la realidad es que aquí se creó una clase política que pensaban que esto era por derecho divino, que solamente ellos nos podían gobernar y que nadie podía cuestionar eso. Y cuando tú miras su trasfondo, básicamente todos están conectados, ¿verdad? La democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Ya cuando los pueblos se dan cuenta de que los que pretenden representarlos ya no lo hacen de manera legítima, pues sencillamente encuentran otros instrumentos. Esa ha sido la historia nuestra, ha sido la historia de muchos países. Y pues, como alguien dijo, el juego cambió. Así que vamos a ver qué pasa este martes que viene. Yo creo que van a haber muchas sorpresas. Sí, las va a haber. De lo que conoces de la nueva ley electoral, para abrir las líneas y que el público te salude y te pregunte, la posibilidad con el sistema de la maquinita, del scanner para la papeleta, la posibilidad de que resten votos o el comentario de que se pueden robar la elección, de lo que conoces del sistema electoral hasta ahora, ¿esa posibilidad es alta o no? Pues mira, yo creo que una vez se meta la papeleta por el escáner, yo creo que ese voto va a ser bien difícil alterarlo. Ok. Yo creo que el sistema está hecho para brindar mayor protección y realmente reflejar la voluntad del elector. Muy bien, muy bien. Así que en este momento la preocupación está en que todas las papeletas que están llegando antes del 3 de noviembre se contabilicen de la manera correcta y que toda la gente que solicitó el voto adelantado haya recibido la papeleta y la pueda enviar. Aquellos que no la han recibido van a tener que ir a votar el 3, pero va a haber un colegio para esas personas que solicitaron el voto adelantado y no pudieron ejercerlo. Lo que es importante es que la gente entienda la importancia del voto y que hagan el esfuerzo máximo por votar. Muy bien. Punto. ¿Qué te parece? Que básicamente usted entienda que el futuro de Puerto Rico depende de que hagamos una decisión correcta. Hay un evangelista y ha venido recibiendo en los últimos días, semanas, algunos endosos de figuras del ambiente cristiano como René González, Alex de Castro, el pastor Jorge Lucas Escribano, William Hernández, presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal ME, todos en su carácter personal, ¿verdad? No en los puestos que ocupan.
Hoy se sumó de manera oficial en una transmisión vía Facebook el evangelista Mickey Mulero, que lo tenemos aquí. Saludos, buenos Miki. días, bendiciones. Qué bueno saludarles en esta mañana y compartir con ustedes en esta bendición tan extraordinaria y a días de un tiempo, de un momento tan decisivo en nuestro país. Así que saludos para todos. Contentísimo de estar acá en esta mañana del Señor. ¿Qué te motivó, Mickey, a dar este paso al frente? Mira, yo creo que como hombre de Dios, ¿verdad? Y con la responsabilidad que tenemos familiar también, siempre hemos sido bien inquisitivos a la hora de decidir, tomar decisiones. De hecho, lo que hacemos ministerialmente siempre lo analizamos, lo sopesamos, lo oramos. Esperamos el tiempo, el momento decisivo del Señor para hacer las cosas, y ahí están los resultados. Así que damos gracias al Señor por eso. Venimos hace mucho tiempo orando, escuchando, observando y demás, y comenzaron a salir de nuestro corazón cosas que han estado guardadas en nuestro corazón, que de hecho compartía contigo, Juan Carlos, hace poco, tan sencillo como lo que fue Epicentro en el Capitolio. Cómo fuimos, como dice el puertorriqueño, chacoteados, perseguidos, amenazados. Tenemos las amenazas de muerte, cómo se metieron allí a retratarnos, cómo se metieron allí a perseguirnos, cómo tuvimos que ser guardados por la policía varias veces, simplemente por ir a orar a las 5 de la mañana en el Capitolio. Simplemente por ir a orar. Por grupos hostiles a que Grupos se predique hostiles. y que se ore. Y que no quieren que se ore. Nosotros estábamos allí a las 5 de la mañana a orar, a interceder por un país, por el favor de un pueblo. Porque no estamos orando ni para nosotros. Yo por lo mío lo oro en casa. Estamos orando por un pueblo. A las 5 de la mañana somos perseguidos, somos retratados, somos señalados, aún instituciones de Estados Unidos. Que yo decía, ¿pero qué es esto? De Estados Unidos. Yo tengo los mensajes, tengo los escritos de amenazas y situaciones y cómo nos querían hacer ver y demás. Y cuando yo veo todo esto y sigo observando lo que está sucediendo en el mundo y cómo estos grupos sacan ventajas, buscan lo sencillo para sacar ventaja en contra de la iglesia, etcétera, etcétera. Encima de eso todo, veo una firma de la gobernadora ahí, raso por encima de todo el mundo, avalando situaciones tan críticas para este país. Hay que hacer algo. Tiene que haber un despertar. Y yo creo que este es el despertar de un pueblo. Yo creo que este es el despertar no simplemente de la iglesia, porque hay que ser realista con el proyecto Dignidad. La gente piensa que esto es una iglesia, que esto es una congregación, puede ser quien lo piense. No, esto es un mover de un pueblo de conciencia, oiga bien, de respeto, de amor, y por eso yo creo que tomamos la decisión y aquí estamos con nuestra frente en alto, haciéndole saber a nuestra gente que esto es decisivo, que no hay espacio para usted estar indeciso, para que la mano le tiemble, para que el color lo tiente, no. Esto es un momento decisivo. Sí, porque hay gente que habla, pero cuando ve la insignia, la mano, no le tiemble la mano y haga lo que tenga que hacer en el nombre de Jesús. Tremendo, tremendo. En esta hora yo quisiera, lo que le dijimos, le damos un brequecito al público de que le haga alguna pregunta al doctor César Vázquez, claro, porque ha estado ante las preguntas de los mejores en este país. Pero la gente esta mañana yo creo que tiene la oportunidad de hacerlo también. Seguro. Prepare su pregunta, que sea corta para que podamos, ¿verdad?, tener la mayor participación posible. 787-993-9700. Estás en ruta. Buenos días con el doctor César Vázquez. Adelante. Buenos días. Buen día, adelante. Sí, el pueblo cristiano conservador tiene, ¿verdad?, unas ideologías que los unen, pero hay unas cosas que quizás los desunen, como el estatus, como otros temas que lo pueden abrir brechas. ¿Cómo se pueden reconciliar esas brechas para que vayan unificándose, verdad, ese pueblo conservador que va a estar votando en las elecciones del 3 de noviembre? Bueno, eso es fácil. Hay una papeleta donde usted tiene la oportunidad de expresar cuál es su preferencia de estatus. Y en las otras papeletas usted vota por sus valores, por quién va a defender sus hijos, quién va a defender su familia, quién va a defender su libertad de criar a sus hijos de acuerdo a sus valores, quién va a defender los niños antes de nacer, quién va a prohibir la eutanasia. Solo eso lo va a hacer Proyecto Dignidad. Quién va a defender el derecho a expresarnos
en términos religiosos. Solo eso lo va a hacer el Proyecto de Dignidad. Y entonces, la Carta del Estatus es la cortina de humo para que la gente se olvide de la mala ejecutoria de los partidos que nos han gobernado. Y esto es como cuando alguien me dice, mira, el paciente se está muriendo, yo quiero hacer algo para que de aquí a 3 años no le dé cáncer. Pues ¿sabes qué? Para que esté vivo de aquí a 3 años tenemos que actuar hoy. Y estamos hablando de que el que salga favorecido por el pueblo este próximo 3 de noviembre va a decidir cosas tan importantes como cómo se maneja el dinero para la reconstrucción y recuperación de Puerto Rico. Y en serio le vamos a creer a los que crearon la deuda que ellos lo van a hacer bien. Pero también va a decidir qué es lo que se le va a enseñar a nuestros niños en las escuelas. Y ya nos dijeron que van a enseñar ideología de género. No es que estamos pensando, es que ya nos lo dijeron. Así es. Vamos con más por acá. Adelante. Buenos días con doctor César Vázquez. Adelante su pregunta. Buenos días Sí. y muchas bendiciones. Tengo 77 años. A los 18 voté por Luis A. Ferrer. He seguido el partido hasta ahora. He despertado. Puerto Rico despierta. Y lo felicito. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo de manifestar su apoyo a nosotros. Qué bueno, qué bueno. Con doctor César Vázquez. Adelante. Saludos, Sí. que te bendiga. Amén. Tenemos una esperanza bien grande de que gane Proyecto Dignidad. Sin embargo, yo quisiera escuchar cómo sería una manera sobria, sabia y quizás hasta proactiva de enfrentar una derrota, que también es una posibilidad. Bueno, en la vida, como dicen, uno lleva 2 sacos siempre. Y yo no creo que Dios llame al fracaso. Lo único que el éxito de Dios no necesariamente se define en términos humanos. Yo creo que éxito es cuando tú estás dispuesto a defender lo que tú crees y a defender a los que tú amas. Si no ganamos, ¿verdad? Vamos a seguir luchando. Proyecto Dignidad seguirá como un proyecto a largo plazo, porque no es solamente ganar el poder político, también es transformar el corazón de un pueblo. Y eso no se hace mediante las urnas. Eso es un proyecto educativo que hay que desarrollar a largo plazo. Dentro de ese proyecto educativo está el fortalecimiento de la familia, que es la raíz, ¿verdad? La disfunción familiar es la raíz de muchos problemas sociales importantes en Puerto Rico. Así que, pase lo que pase, nosotros vamos a seguir trabajando, y porque la cosa es mucho más que meramente ganar la gobernación. Sí creemos que como quiera vamos a hacer excelente papel y vamos a sorprender a mucha gente. Adelante con doctor César Vázquez. Buen día, conmigo. Sí, contigo, adelante. Saludos. Yo quería apuntar al tema que es bien importante que nosotros podamos entender que a pesar de que podamos diferir en algunas cosas con el doctor César Vázquez, por ejemplo, como el estatus de la llamada anterior, el solo hecho de que sea el partido quien me represente, yo dejo el estatus a un lado, porque evidentemente tenemos un ataque fuertísimo contra la iglesia, contra la familia, contra nuestros niños. Yo lo quiero felicitar por pararse en la brecha y tomar esa decisión sin necesidad, porque vemos que tiene una carrera realizada, que tiene unas familias realizadas. Entonces, ese amor que Dios le ha dado, ¿verdad? Que lo está demostrando en este caminar, como digo, sin necesidad. Por lo menos en mi casa tiene todo nuestro apoyo. Mi nene de 12 años en estos días en la escuela hicieron como una votación y votó por el Proyecto de Dignidad. Entonces vemos ese ¿verdad? Ese querer de echar hacia adelante, de defender la familia. Así que yo creo que independientemente de que podamos diferir, eso es lo hermoso de esto, ¿no? Que podamos diferir, pero que podamos entender y comprender que ellos son los únicos que representan nuestros valores. Así que yo los felicito y les envío un abrazo. Gracias. Cuando
el huracán María se acercó a Puerto Rico, la gente fue capaz de echar a un lado sus diferencias porque entendió que había algo fundamental en peligro, la vida. Sí. La vida. Y de eso es que estamos hablando aquí, de los hijos, de la familia, de la posibilidad de que más niños nazcan. Así que esto es un asunto de prioridades, de cuál es el problema que uno tiene de frente. Pero aparte de eso, yo quiero decirle que Proyecto Dignidad va a trabajar para que se establezca un proceso que sea democrático, vinculante y realista, donde el pueblo de Puerto Rico pueda ejercer su derecho a la autodeterminación, a decidir cuál debe ser el futuro hacia el cual debemos caminar. Y Proyecto Dignidad lo va a respetar. Y quiero decir esto, si en estos próximos comicios hay una manifestación contundente del pueblo de Puerto Rico en el área de la papeleta plebiscitaria, eso hay que respetarlo también porque es expresión del pueblo. Y en la democracia la expresión del pueblo es el fundamento del poder. Así que lo digo con claridad meridiana para que todo el mundo esté bien claro. Pero vuelvo y les repito, el nene está en intensivo. Preguntarse uno si va a ser médico, si va a ser albañil, si va a ser pelotero, primero hay que sacarlo de intensivo para que él decida qué es lo que quiere hacer. Puerto Rico está en intensivo. Vamos a sanarlo, vamos a levantarlo, vamos a resolverle, para que entonces tengamos la oportunidad de decidir qué es lo que queremos hacer. César, el tiempo nos corre a las millas. Veo que las posturas del público, ¿verdad?, hacen excelentes preguntas y planteamientos también. Por eso nunca se subestima al pueblo, nunca se subestima al pueblo. El tiempo nos corre a las millas. Estamos viviendo un tiempo histórico que nunca lo habíamos vivido antes, este tiempo que estamos viviendo. Así que un comentario final, no sé si por los rush de lo cerca que estamos en el proceso electoral sea antes de las elecciones el último momento que te tengamos acá, porque sé que todos los medios ahora te están reclamando un poco de tiempo y tanta gente. Algunas palabras que le quieras decir al pueblo desde aquí, César. Hay veces que en la vida los árboles no nos permiten ver el bosque. Hay veces que nos fijamos en unos detalles y no nos damos cuenta de la imagen total. En este momento hay nuevas caras para viejos partidos. Los partidos que crearon la deuda, que quebraron retiro, que quebraron las corporaciones públicas. Esa es la gente que nos está diciendo que ellos han cambiado, que ellos quieren hacer algo diferente por Puerto Rico. ¿En serio? ¿Le vamos a creer? Pero también esa es la misma gente que nos está diciendo que le van a enseñar a nuestros hijos una visión distorsionada de lo que es sexualidad. Que le van a negar a los padres el derecho a criar a sus hijos de acuerdo a sus valores. Esa es la gente que nos ha dicho que no van a poner ninguna limitación al aborto, cosa de que una nena de 13, 14 años pueda abortar sin que papá y mamá lo sepan. Esa es la gente que eliminó del último Código Civil la prohibición de la eutanasia. Así que, Puerto Rico, tenemos que tomar una decisión. ¿Quién nos va a gobernar? ¿Quién va a decidir cómo se gasta el montón de dinero que está marcado para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico? Pero también quien nos gobierne le va a dar dirección moral a este pueblo. Y eso es lo que la gente debe pensar al momento de tomar la decisión. Proyecto Dignidad es el único partido que refleja los valores y las aspiraciones del pueblo de fe, del pueblo conservador, de la gente que tiene los valores tradicionales de nuestra sociedad. Por eso es que le decimos a la gente que se atreva a creer, podemos ganar y vamos a ganar si tú crees. Señoras y señores, doctor César Vázquez, Proyecto Dignidad, gracias por estar con nosotros. Saludos, muchas gracias a usted. Miki, ¿quieres hacer algún comentario? No, contentísimo de todo lo que estamos escuchando, contento de poder escuchar al pueblo, ¿verdad?
tan sabio como tú dices. La gente piensa que no, pero hay un pueblo sabio que está sopesando las cosas como son. Así que este martes a votar todo el mundo, que no le tiemble la mano, no tenga temor, salga, haga la X ahí con valor, y yo sé que va a ser algo extraordinario. Amén. Lo que va a suceder. Excelente. Señoras y señores, en ruta, Nueva Vida 97.7.